La mayor batalla de la vida no es visible a simple vista, no se libra en los espacios públicos, ni en el trabajo, ni siquiera en las relaciones más difíciles. Se libra en silencio, dentro de la mente, en ese territorio íntimo que nadie más pisa y en el que se decide quién eres y hacia dónde vas. Allí conviven pensamientos que pueden sostenerte o hundirte, emociones que te elevan o te arrastran, recuerdos que te fortalecen o te persiguen como cadenas invisibles. La mente es un campo de batalla constante, un lugar donde se cruzan voces internas, unas que te animan y otras que te desgastan. Y es allí donde se juega la partida más importante de tu vida. Cuando una persona no gobierna sus pensamientos ni sus emociones, se convierte en prisionera de su propio laberinto. Puede tener éxito en el exterior, acumular títulos, dinero o reconocimiento, pero dentro sentirse frágil, vulnerable, a merced de lo que digan los demás. El verdadero poder no está en conquistar el mundo externo, sino en domesticar el caos interior, en entrenar la mente para que sea aliada y no enemiga. Quien logra esa disciplina descubre que la serenidad no depende de circunstancias externas ni de validaciones sociales. Depende de un acuerdo íntimo con uno mismo, un pacto silencioso que se renueva cada día. Es demasiado fácil caer en la trampa de pensar que la felicidad proviene de la mirada ajena. Desde pequeños nos enseñan que el aplauso, la nota, el elogio, el premio son señales de valor. Y poco a poco dejamos de preguntarnos qué sentimos nosotros y empezamos a medirnos por el reflejo que recibimos de los demás. Cuando ese reflejo falta, entramos en crisis. Nos volvemos adictos a la aprobación, a los comentarios, a los me gusta, como si nuestra existencia necesitara estar constantemente validada desde afuera. Ese camino nos ata con cadenas invisibles, porque quien vive del reconocimiento ajeno vive bajo su control. Se convierte en esclavo de expectativas que nunca terminan, porque el aplauso de hoy siempre caduca y mañana exige uno nuevo. La verdadera libertad comienza cuando te atreves a sostener tu propia valía sin esperar confirmaciones externas. Cuando aprendes a decirte a ti mismo, soy suficiente, incluso en el silencio, incluso cuando nadie lo reconoce. Ese es el primer paso hacia la autonomía emocional. Y no se trata de inflar el ego ni de repetirte frases vacías frente al espejo. Se trata de construir un criterio interno sólido, de cultivar la capacidad de evaluarte con honestidad, de reconocer tus logros sin depender del eco de los demás. Eso es autoestima real, un estado en el que puedes caer bien o mal, ser admirado o ignorado, pero tu esencia no se tambalea, porque tu raíz está dentro, no fuera. Piensa por un momento en cómo reaccionas cuando no recibes la aprobación que esperas. Cuando terminas un proyecto importante y nadie lo comenta, cuando haces un esfuerzo enorme y no hay aplausos, cuando buscas reconocimiento y encuentras silencio, ¿qué ocurre dentro de ti en esos momentos? ¿Te derrumbas o te mantienes en pie? Esa es la medida de tu autonomía. Y tal vez ahí descubras que parte de tu vida sigue anclada a la necesidad de validación externa. La pregunta incómoda pero necesaria es: ¿qué pasaría si mañana no hubiera redes sociales? Si nadie opinara sobre tus fotos, tus logros, tus éxitos. ¿Seguirías sintiéndote digno, valioso, coherente contigo mismo? El mundo actual refuerza esta dependencia. Nos empuja a exhibirnos, a convertir la vida en vitrina, a mostrar más que a vivir. Pero detrás de la exposición constante muchas veces hay vacío, miedo al silencio, incapacidad de sostenerse sin la mirada del otro. Por eso, recuperar la fuerza interior no es un lujo, es una necesidad de supervivencia emocional. No se trata de negar el placer del reconocimiento, sino de no convertirlo en un oxígeno indispensable. Porque cuando la única fuente de aire es la aprobación ajena, cualquier crítica se convierte en asfixia. La vida adulta nos exige este examen, aprender a vivir con dignidad aunque nadie nos observe, aunque nadie nos aplauda.
Aprender a valorar el esfuerzo silencioso, las victorias íntimas, los logros que no necesitan ser exhibidos, ese es el camino de la verdadera autonomía. Y es aquí donde te invito a detenerte un instante y preguntarte con honestidad cuánto de tu autoestima depende todavía de los demás. ¿Eres capaz de sostenerte en pie sin reflejos externos o tu imagen se derrumba cuando desaparecen las miradas que la alimentan? ¿Estar solo no significa estar vacío? Es una de las confusiones más frecuentes y dolorosas de nuestra cultura. Pensar que la soledad es un fracaso, que quien está solo carece de valor o que su vida es incompleta. Esa creencia nos empuja a buscar compañía a cualquier precio, aunque sea una compañía que no nos nutre, que nos desgasta o que nos roba la paz. La soledad consciente, en cambio, es un estado de plenitud silenciosa, un espacio de autonomía emocional en el que uno se encuentra consigo mismo sin miedo. No es aislamiento enfermizo, no es desinterés por los demás, no es frialdad, es simplemente la capacidad de disfrutar de la propia compañía, de caminar sin muletas afectivas, de sentir que uno puede sostenerse aun cuando no hay nadie alrededor. La soledad bien vivida es como un espejo limpio. En ella nos vemos sin adornos, sin maquillajes sociales, sin la presión de agradar a nadie. Allí descubrimos quién somos de verdad, qué nos entusiasma, qué nos duele, qué nos mueve. Y aunque a muchos les incomode, esa experiencia es indispensable para crecer. Quien nunca se atreve a estar solo corre el riesgo de vivir como un personaje creado para complacer, atrapado en una obra de teatro interminable donde los aplausos sustituyen a la autenticidad. La soledad consciente rompe esa necesidad, porque nos enseña a ser, no a fingir. Caminar solo significa avanzar por el propio camino, aunque no haya espectadores. Reír solo es disfrutar de un momento íntimo de alegría, sin necesitar testigos que certifiquen que existe. Vencer solo es celebrar un logro en silencio, sin que nadie lo aplauda, con la certeza de que el mérito es real, aunque pase desapercibido para los demás. En un mundo donde todo parece necesitar una vitrina, estos gestos silenciosos son actos revolucionarios. Son recordatorios de que la dignidad personal no depende de la mirada externa, sino de la coherencia con uno mismo. Muchos temen a la soledad porque la confunden con abandono. Pero hay una diferencia enorme entre estar solo y sentirse abandonado. Estar solo es un estado físico, una circunstancia. Sentirse abandonado es una herida emocional que surge cuando nunca aprendiste a acompañarte. Quien aprende a acompañarse a sí mismo descubre que la soledad no es un enemigo, sino un refugio. Es un espacio donde puedes escuchar tu propia voz sin interferencias, donde puedes reconectar con tu fuerza interior y limpiar el ruido de expectativas ajenas. Pregúntate algo. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste de tu soledad sin sentirte culpable, sin sentir que algo estaba mal? ¿Cuándo fue la última vez que caminaste sin compañía y te sentiste completo, sin necesidad de comprobarlo en las redes sociales, sin necesidad de contarlo a nadie? Esa es la prueba de fuego de la autonomía emocional. Quien no soporta su silencio busca llenarlo con voces externas. Quien no soporta su compañía termina refugiándose en vínculos que no siempre son sanos. En cambio, quien aprende a evitar su soledad puede elegir con mayor libertad a quién dejar entrar en su vida, porque ya no lo hace desde la carencia, sino desde la plenitud. La soledad consciente es, al final, un entrenamiento de madurez. Es aprender a sostenerse, a reconocerse, a valorarse sin testigos. Es comprender que puedes tener vínculos y disfrutarlos, pero no depender de ellos para existir. No es un rechazo al otro, sino una reconciliación contigo mismo. La autenticidad no se mide en discursos ni en explicaciones interminables. Se mide en actos. Vivimos en una época en la que todos hablan de sus valores, de sus principios, de su forma de ser, pero muchas veces esas palabras se diluyen en el aire porque no están respaldadas por la coherencia de la acción. Menos palabras y más actitudes. Esa es la brújula de una vida auténtica. Cuando no necesitas convencer a nadie, cuando tus gestos hablan por ti, cuando tu conducta refleja lo que piensas y lo que sientes, entonces la autenticidad se vuelve tangible.
La dependencia emocional, en cambio, nos empuja a justificar constantemente nuestras elecciones, a explicar quiénes somos, a buscar que nos acepten, incluso cuando traicionamos nuestras convicciones. Esa dependencia es una forma de esclavitud invisible, porque te obliga a vivir de acuerdo con la mirada del otro en lugar de hacerlo en sintonía con tus propios principios. Ser fiel a uno mismo implica soportar el costo de no agradar a todos, y no es un costo pequeño. Quien decide vivir en coherencia descubre pronto que habrá quienes se alejen, que habrá críticas, que habrá incomprensiones, pero también descubre que esa pérdida es más ligera que el peso de traicionarse a uno mismo. Menos dependencia, más coherencia. Ese es el intercambio necesario. En lugar de medir tu valor por cuántos te aprueban, empieza a medirlo por cuántas veces actuaste en fidelidad a tus valores, aunque nadie lo entendiera. Vivimos obsesionados con la vitrina, mostrar la vida, exhibir logros, proyectar imágenes que no siempre corresponden con la realidad, pero una existencia auténtica no necesita escaparates, no necesita ser fotografiada ni publicada. La esencia se vive, no se exhibe, menos vitrina, más esencia. Lo que realmente importa no es lo que los demás creen que eres, sino lo que eres cuando nadie te observa, cuando las luces están apagadas y el escenario queda vacío. Allí se mide la autenticidad, en la soledad de tus decisiones, en la privacidad de tus elecciones, en la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. El verdadero amor propio no se construye con frases bonitas ni con gestos superficiales. Se construye con la disciplina de sostener esa coherencia día tras día, aunque sea incómodo, aunque implique renunciar a ciertos aplausos, aunque te exponga a la incomodidad de ser diferente, porque el amor propio no se demuestra en cómo hablas de ti, sino en cómo actúas frente a las tensiones de la vida. Cuando eliges no traicionarte, cuando dices no a lo que te aleja de tus principios, cuando te mantienes en pie en medio de la presión social. Pregúntate, ¿cuántas de tus decisiones recientes han estado realmente alineadas con tus valores más profundos y cuántas han estado dirigidas por la necesidad de agradar, de encajar, de no decepcionar? ¿Qué versión de ti estás alimentando, la que vive en coherencia o la que busca aceptación? Y más aún, ¿qué precio estás pagando por mantener una fachada que quizás no refleja tu verdadera esencia? Porque tarde o temprano, el costo de vivir en contradicción con uno mismo se convierte en una deuda emocional que desgasta, mientras que la autenticidad, aunque exigente, libera. Los hábitos de autonomía no se construyen de un día para otro. Son pequeñas prácticas que, repetidas con constancia, van moldeando la mente y el carácter. Cada hábito es como un ladrillo silencioso que fortalece la estructura interior. Comienza con algo tan sencillo como despertar en silencio, evitando que la primera acción del día sea entregarte al ruido de las notificaciones y a la prisa del piloto automático. Ese momento inicial es una declaración de soberanía. Eliges empezar el día desde adentro, no desde afuera. Respirar unos minutos, escribir una frase de aliento, definir una intención concreta. Puede parecer un gesto mínimo, pero con el tiempo se convierte en una manera de recordarte que eres dueño de tu inicio, que la vida no comienza con lo que los demás exigen, sino con lo que tú decides sembrar. Valorar el presente es otro pilar. Parece obvio, pero nuestra mente suele escapar hacia lo que falta o hacia lo que podría perderse. Imagina por un momento que todo lo que tienes hoy pudiera desaparecer mañana. Esa conciencia transforma lo cotidiano en algo extraordinario. El café de la mañana deja de ser un simple hábito y se convierte en un pequeño ritual de gratitud. El gesto amable de alguien cercano deja de ser rutina y se convierte en un regalo. La gratitud no es un ejercicio de optimismo ingenuo, es un antídoto contra la ceguera que produce la costumbre. Solo quien reconoce la fragilidad del presente aprende a saborearlo de verdad. Controlar las reacciones es un entrenamiento que distingue a quienes viven en piloto automático de quienes han aprendido a gobernarse. No podemos evitar que los demás actúen de manera injusta, agresiva o provocadora, pero sí podemos elegir nuestra respuesta. Y esa elección marca la diferencia entre repetir la cadena de impulsos o interrumpirla con madurez, respirar antes de contestar,
dar un paso atrás antes de reaccionar, elegir el silencio antes de la explosión, todo eso no es debilidad, es fuerza contenida. La pausa consciente es una muestra de libertad interior, porque demuestra que no eres esclavo de la emoción inmediata. El desapego del reconocimiento externo es otro hábito fundamental. Actuar desde la coherencia, no desde el aplauso, es una forma de independencia emocional que pocos alcanzan. Completar un proyecto importante y resistir la tentación de buscar inmediatamente la validación de los demás es un acto de coraje íntimo. Dejar que los resultados hablen por sí mismos, sin necesidad de proclamarlos, es una señal de que tu satisfacción ya no depende de la mirada ajena, y ese desapego no implica indiferencia, sino libertad. Cuidar el cuerpo no es un tema de estética superficial, sino de disciplina emocional. Cada vez que superas la pereza, cada vez que entrenas cuando no tienes ganas, refuerzas la convicción de que eres capaz de gobernar tus impulsos. El cuerpo se convierte en un campo de entrenamiento de la voluntad, un recordatorio tangible de que puedes sostener el esfuerzo y no rendirte ante la comodidad. El ejercicio, más que moldear músculos, moldea carácter. Y finalmente, escribir reflexiones diarias. Colocar en el papel lo que sientes, lo que aprendes, lo que agradeces. Esa práctica no es un simple desahogo, es una manera de ordenar la mente, de reconocer patrones, de dialogar contigo mismo con honestidad. Un cuaderno puede convertirse en un espejo íntimo donde descubres aspectos que de otro modo pasarían desapercibidos. Anotar una conquista, una dificultad, un motivo de gratitud antes de dormir es un acto sencillo que, acumulado, transforma la manera en que te relacionas contigo mismo. Pregúntate, ¿qué hábitos estás cultivando hoy que realmente fortalecen tu autonomía y cuáles, por el contrario, refuerzan tu dependencia? Porque en la repetición silenciosa de cada gesto cotidiano se construye la libertad interior o se consolida la esclavitud emocional. La autonomía no se mide en grandes teorías, sino en la manera en que enfrentamos las situaciones más cotidianas. Es ahí donde se revelan nuestros verdaderos aprendizajes. Piensa, por ejemplo, en una crítica injusta en el trabajo. El impulso inmediato suele ser defenderse con rabia, levantar la voz, demostrar que el otro está equivocado, pero cuando reaccionas así, te conviertes en rehén del comentario ajeno, tu paz queda a merced de una provocación. En cambio, cuando eliges guardar silencio, respirar y responder más tarde con serenidad, demuestras que tu centro no se tambalea. Ese gesto simple de postergar la respuesta te devuelve el control y hace evidente que tu libertad no depende de la actitud del otro, sino de tu capacidad de elegir. Lo mismo ocurre con las tentaciones que parecen inofensivas, como una invitación que interrumpe tus objetivos. Decir sí es fácil, complacer es automático, pero a veces aceptar significa traicionar lo que habías decidido para ti mismo. Quien aprende a decir no con dignidad, sin explicaciones innecesarias, descubre que la disciplina también es una forma de respeto propio. Rechazar una fiesta para estudiar, entrenar o descansar no es un acto de aislamiento, es un recordatorio de que tu vida tiene una dirección y que tus elecciones tienen un propósito. Ese orgullo silencioso que sientes al sostener tu decisión es más sólido que cualquier aplauso pasajero. Las mañanas solitarias de esfuerzo son otro ejemplo de autonomía en acción. Levantarte temprano para correr cuando nadie lo ve, leer en silencio mientras otros se distraen, meditar cuando podrías estar revisando el teléfono, escribir cuando sería más cómodo posponer. Esos momentos de disciplina íntima, sin testigos, son los que van moldeando un carácter firme. Porque al final no es lo que haces cuando te observan lo que define tu fuerza, sino lo que eres capaz de sostener en soledad, cuando la única mirada que te acompaña es la tuya. Lo más difícil de comprender es que esas elecciones silenciosas, repetidas día tras día, son las que construyen el futuro. No hay magia, no hay atajos. La paz interior, la claridad emocional, la confianza auténtica se forman en el sacrificio pequeño y constante. Y muchas veces nadie lo nota, nadie lo aplaude, nadie lo celebra, pero tú lo sabes. Y ese conocimiento íntimo es suficiente.
porque en la medida en que aprendes a validar tu propio esfuerzo, ya no necesitas que el mundo lo confirme. La autonomía es, en definitiva, la capacidad de sostener tus decisiones cuando nadie te respalda, de mantenerte fiel a lo que elegiste aunque te quedes solo en el camino. Es comprender que el valor real no está en la aprobación inmediata, sino en la coherencia a largo plazo. Y aquí surge la pregunta que incomoda pero que libera. ¿Cuántas de tus elecciones de hoy responden a tu verdadera dirección? ¿Y cuántas son concesiones para no decepcionar a otros? Esa pregunta puede doler, pero también puede abrir la puerta a una vida más honesta y más libre. Hay verdades que parecen simples cuando se pronuncian, pero que requieren toda una vida para ser encarnadas. Una de ellas es esta: eres suficiente. No necesitas una platea que te aplauda para confirmar tu valor. La dignidad no se mide en números, ni en seguidores, ni en elogios acumulados. Se mide en la manera en que te sostienes cuando el eco externo desaparece. Quien aprende a sentirse suficiente sin testigos se libera de una de las mayores esclavitudes de la vida moderna. Porque cuando tu valía depende del reflejo ajeno, estás condenado a mendigar migajas de aprobación que nunca sacian. En cambio, cuando descubres que puedes validarte por dentro, cada mirada externa se vuelve un complemento, nunca una necesidad. La alegría más sólida es aquella que no necesita espectadores. Encontrar motivos para sonreír cuando nadie te observa es una señal de madurez emocional. Reír solo no es signo de rareza, es la prueba de que tu felicidad ha dejado de depender de la validación colectiva. Es poder disfrutar del presente con la ligereza de quien no necesita compartirlo para que exista. Esa alegría silenciosa es una de las formas más puras de libertad, porque brota de dentro hacia afuera, sin condiciones, sin estrategias de exhibición. La victoria más limpia es la que se celebra en silencio. Cuando logras algo y no corres a mostrarlo, cuando tu satisfacción no depende de la reacción de otros, te das cuenta de que el triunfo verdadero es íntimo. No necesita propaganda porque está sustentado en la certeza de tu propio esfuerzo. Esa victoria interior es la que permanece cuando el ruido externo se apaga. Y aunque el mundo nunca la vea, tú sabes que está ahí. Y ese conocimiento basta para caminar con la cabeza en alto. El sacrificio de hoy es la paz de mañana. La disciplina suele parecer pesada, incómoda, hasta injusta, pero la ausencia de disciplina genera un costo infinitamente mayor, el del arrepentimiento. El peso de lo que no hiciste, de lo que postergaste, de lo que cediste a cambio de comodidad momentánea. La disciplina duele ahora, pero el arrepentimiento duele siempre, y esa diferencia marca destinos. Cuando entiendes esto, tu mirada sobre el esfuerzo cambia. Dejas de verlo como una carga y empiezas a reconocerlo como una inversión en tu paz futura. Pregúntate entonces, ¿estás viviendo como alguien que necesita demostrar constantemente lo que vale? ¿O como alguien que sabe que su valor no depende de testigos? ¿Tus alegrías necesitan ser compartidas para tener sentido? ¿O ya aprendiste a disfrutarlas en silencio? ¿Tus victorias se sostienen en la coherencia de tu esfuerzo o en la necesidad de aplausos? Estas preguntas no son cómodas, pero son las que separan la dependencia de la autonomía. La autonomía emocional no significa vivir desconectado de los demás, ni negar la importancia de los vínculos. Todos necesitamos afecto, compañía, diálogo, contacto humano. Lo que distingue a una persona autónoma es que no depende de esos vínculos para existir con dignidad. Puede disfrutarlos, cuidarlos, entregarse a ellos, pero no los convierte en muletas indispensables. Esa diferencia es crucial. Quien confunde amor con dependencia se pierde en relaciones donde la libertad desaparece y la autenticidad se sacrifica en nombre de no quedar solo. Pero quien se respeta lo suficiente para sostenerse en pie por sí mismo, elige desde la libertad, no desde la carencia. Y esa elección hace que los vínculos sean más sanos, porque dejan de estar contaminados por el miedo a perderlos. Caminar solo no significa cerrarse a la vida compartida, sino mantener claridad de rumbo. Es
avanzar sin esperar que alguien más confirme cada paso. Es sostener la dirección incluso cuando otros no la entienden. Esa claridad es un acto de responsabilidad íntima. Si sabes hacia dónde quieres ir, puedes aceptar compañía, pero nunca te detendrás por falta de ella. Reír solo es señal de alegría genuina, la que brota de la conexión contigo mismo. Cuando tu bienestar no necesita testigos, estás más preparado para compartirlo con otros sin caer en la exigencia de que te sostengan. Vencer solo, finalmente, es alcanzar la paz de saber que tu mérito es real aunque nadie lo reconozca. Esa paz interior es la que te protege del vaivén de las opiniones externas. La autonomía no te vuelve frío ni distante. Te vuelve más capaz de amar con autenticidad, porque tu afecto ya no nace de la necesidad, sino de la elección consciente. Cuando puedes estar solo y seguir sintiéndote pleno, ya no entras en vínculos para llenar vacíos, sino para compartir abundancia. Y en ese cambio se transforma toda la dinámica de tus relaciones. El amor deja de ser un refugio para la inseguridad y se convierte en un espacio de libertad mutua, donde cada uno puede ser sí mismo sin miedo. La dignidad personal se juega en cada decisión cotidiana, en decir no cuando algo te aleja de tus valores, en sostener el silencio cuando el impulso te pide gritar, en elegir el camino más difícil porque sabes que es el que honra tu coherencia. No son gestos grandiosos ni heroicos, son elecciones pequeñas que, acumuladas, moldean un carácter íntegro. La autonomía no se alcanza con un discurso, se construye en la práctica diaria de ser fiel a ti mismo. Y aquí la reflexión se vuelve inevitable. ¿Qué tan libre eres en tus vínculos? ¿Los eliges porque los deseas o porque los necesitas? ¿Compartes tu vida desde la plenitud o desde el miedo a quedarte solo? Reconocer la respuesta no siempre es cómodo, pero es la única manera de empezar a vivir desde la autenticidad y no desde la dependencia. Cada decisión cotidiana, por más pequeña que parezca, es un campo de entrenamiento para tu fuerza interior. La autonomía no se conquista en un instante glorioso, se va forjando en las elecciones que haces cada día, en la manera en que respondes a lo que parece insignificante. Decidir cómo empezar la mañana, cómo reaccionar a una palabra hiriente, cómo usar tu tiempo cuando nadie te observa, todo eso va acumulando huellas en tu carácter. Esas huellas se convierten en un mapa silencioso que con los años define quién eres realmente. Muchas personas esperan un gran acontecimiento para demostrar su fuerza, una crisis, una ruptura, una pérdida. Pero la verdad es que la resiliencia se prepara en la rutina. Cuando eliges respirar en lugar de reaccionar con ira, cuando eliges sostener tu palabra aunque sea incómodo, cuando eliges la disciplina en vez de la pereza, estás entrenando la mente para los momentos decisivos. Así, cuando llegue la prueba grande, tu carácter ya estará templado y no tendrás que improvisar. La autonomía se vuelve entonces una segunda piel, un modo natural de estar en el mundo. Cada gesto de coherencia fortalece tu confianza. Cada vez que eliges lo correcto aunque nadie lo vea, refuerzas el mensaje interno de que eres capaz, de que puedes sostenerte sin aplausos. Esa confianza no se puede comprar ni imitar. Se construye y se siente. Y cuando la tienes, ya no dependes del reconocimiento externo porque sabes que lo más valioso está dentro. Esta es la raíz de una vida serena. La certeza íntima de que no necesitas demostrar nada, porque tu valor ya está probado en tu propia experiencia. La vida está llena de pequeñas trampas que ponen a prueba esta autonomía. Una provocación en el tránsito, un comentario envenenado en una reunión, la tentación de mostrar logros para ganar aprobación. Cada una de esas situaciones es una invitación. ¿Responderás desde la reacción automática o desde la calma que has cultivado? ¿Caerás en la necesidad de exhibirte o confiarás en el silencio de tu mérito? La manera en que contestas a esas preguntas en lo cotidiano define tu libertad mucho más que cualquier discurso.
Y aquí surge la reflexión esencial. ¿Qué decisiones de hoy, aparentemente pequeñas, pueden estar debilitando tu autonomía sin que lo notes? ¿Cuántas veces cedes a la comodidad, al impulso, a la necesidad de mostrar y dejas escapar la oportunidad de fortalecerte? La autonomía no se regala, se gana. Y se gana en esos momentos invisibles en los que solo tú sabes cuál fue tu elección. La autonomía emocional no es una meta abstracta, es una práctica que transforma la manera en que caminas por la vida. Es la capacidad de sostenerte en tu propia coherencia cuando las circunstancias te empujan hacia lo contrario. Es elegir tu paz interior por encima de la urgencia de demostrar, de complacer, de ganar la aprobación inmediata. Y aunque al principio parezca un sacrificio, con el tiempo se convierte en una fuente de serenidad que ninguna circunstancia externa puede quitarte. Esa es la paradoja. Cuanto más renuncias a la necesidad de validación, más libre y más fuerte te vuelves. Cada renuncia pequeña al reconocimiento externo es un acto de dignidad. Cada vez que eliges no reaccionar desde el impulso, refuerzas tu madurez. Cada vez que sostienes una decisión incómoda porque sabes que es la correcta, construyes respeto propio. Y el respeto propio es la base de toda vida auténtica. Sin él, terminas hipotecando tu libertad a los deseos de los demás. Con él aprendes a caminar con firmeza, incluso en silencio. Llegar a este punto no es sencillo. Requiere atravesar la incomodidad de quedarte sin aplausos, de ser malinterpretado, de soportar el peso del silencio, pero lo que se gana es infinitamente más valioso: la certeza de que ya no necesitas pruebas externas para sentirte digno. Esa certeza es la raíz de la serenidad adulta, la que no depende de circunstancias, sino de una coherencia interna que nadie puede arrebatarte. Quizás por eso la autonomía no es un camino de aislamiento, sino de plenitud. Cuando ya no necesitas, puedes elegir. Cuando ya no dependes, puedes compartir. Cuando ya no mendigas, puedes dar. Y en esa transformación se encuentra la clave de una vida madura y libre, porque al final la autonomía no te aleja del mundo, te acerca a él de manera más genuina, sin máscaras, sin estrategias, sin miedo a perder lo que nunca fue garantía. Pregúntate entonces, con honestidad, ¿qué tanto de tu vida actual está sostenido en la necesidad de ser visto, aprobado, celebrado? ¿Qué pasaría si mañana ese reflejo desapareciera? La respuesta a esa pregunta define el nivel de tu libertad interior y marca el rumbo de tu crecimiento. Al final todo se reduce a esto: aprender a sostenerte sin muletas, a caminar sin testigos, a reír sin público y a vencer sin aplausos. La autonomía no es ausencia de vínculos, es dignidad en la manera de vivirlos. Y cuando logras mirarte al espejo y reconocer en silencio que eres suficiente, que eres capaz y que eres coherente contigo mismo, has conquistado la libertad más difícil de todas, la de no traicionarte nunca más.